¿Qué tal, equipo? Les doy la bienvenida a esta revisión visual. Hoy me pongo la bata de radiólogo titular para guiarlos en esta ronda de enseñanza virtual. La idea de esta sesión es diseccionar y dominar la imaginología torácica compleja, pero haciéndolo fácil, con un análisis visual bien claro y metódico. Cuando miramos esas sombras y densidades en una placa, no estamos viendo simples fotos estáticas, ¿cierto? Estamos viendo pura fisiopatología en acción. Así que, afilen ese ojo clínico, porque hoy vamos a desentrañar todo este misterio del aire extraalveolar. ¡Vamos a darle! Y bueno, para arrancar tenemos que ponernos serios con nuestro enfoque. La anatomía del tórax es implacable. Cuando el aire se escapa de donde debería estar, las pistas en la imagen pueden ser, digamos, súper sutiles, pero son exactamente las que te definen un diagnóstico. Esta mentalidad clínica, bien enfocada y rigurosa, es la que necesitamos mantener mientras evaluamos cada radiografía y tomografía el día de hoy. Bien, la agenda de nuestra ronda tiene 6 pasos. 1. La fuga de aire extraalveolar. 2. Los signos de neumomediastino. 3. Cómo identificar el neumopericardio. 4. Ese diagnóstico diferencial crítico. 5. El enfisema subcutáneo. Y 6. Cerramos con unas buenas perlas clínicas. Dominar esto paso a paso nos quita un peso de encima mentalmente y es vital para no equivocarnos al interpretar. Empecemos entonces con el punto número 1. Fuga de aire extraalveolar. Básicamente, el neumomediastino es el resultado de una falla mecánica. Imagínense esto. La presión dentro del alveolo sube hasta las nubes, por ejemplo, en una crisis de asma terrible. El pobre alveolo simplemente no aguanta más y ¡puf!, se rompe. Ahora, ese aire no desaparece por arte de magia. Busca la salida más fácil, el camino de menor resistencia. Así que empieza a viajar en reversa, de forma retrógrada, a lo largo de los paquetes broncovasculares pulmonares. Llega a los cilios y termina metiéndose en el espacio mediastínico. Y la otra forma clásica en que esto pasa es por una perforación directa de un órgano que ya contiene aire, como el esófago o la tráquea. Y aquí es donde entra la parte de ser detectives en la clínica. Obvio, a quienes hacemos radiología nos encanta resolver el misterio en la tranquilidad de la sala de lectura, pero siempre hay que conectar la placa con el historial del paciente. Fíjense, más o menos 1 de cada 3 pacientes con enfermedad pulmonar intersticial va a desarrollar esto, muchas veces junto con un neumotórax. Por otro lado, si tienen a alguien que estuvo vomitando a mares, con unas arcadas tremendas que dispararon la presión en el esófago, luz roja, hay que pensar de inmediato en un síndrome de Boerhaave, que es esa rotura clásica en la parte posterolateral izquierda del esófago distal. Tampoco podemos olvidar los traumas severos que desgarran la tráquea o las causas iatrogénicas, como cuando una intubación se pone muy difícil. Pasemos a la sección 2, los signos de neumomediastino. Visualmente, el aire atrapado es fascinante porque nos regala un contraste anormal contra los tejidos blandos del mediastino. Lo primerito que tienen que buscar es una banda lineal transparente. Se ve como una rayita oscura asociada a una línea blanca finita corriendo paralela al borde izquierdo del corazón. Además, este aire empieza a funcionar literalmente como un medio de contraste natural que nos dibuja a la perfección el contorno exacto de los grandes vasos, la aorta, la vena cava superior, las carótidas. Y muy seguido también se van a topar con unas estrías de aire paralelas a la columna ya arriba en el tórax, que suben directo hacia el cuello. Pero a ver, presten mucha atención aquí porque se viene el santo grial del rendimiento académico y diagnóstico. Hablamos de un marcador visual clásico que no se les puede pasar, el signo del diafragma continuo. Para entender este signo hay que volver a nuestras bases. Normalmente la parte central del diafragma ni se asoma en la radiografía, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque la densidad del tejido blando del corazón está justo encima y borra la del diafragma. Densidades iguales se funden. Sin embargo, cuando hay neumomediastino, ese gas se mete por debajo del corazón y separa físicamente estas dos estructuras. El aire delinea la parte central, dejándonos ver una línea diafragmática completita que cruza de lado a lado. Ya sea en una pleca frontal o en un corte de tomografía, ver esto es absolutamente inconfundible. Muy bien, vamos con la sección 3. Identificación del neumopericardio. A diferencia de lo que pasa en el mediastino,
El aire casi nunca entra al saco pericárdico de forma espontánea en un adulto, así que si ven un neumopericardio, casi seguro están ante un trauma penetrante directo o un origen iatrogénico. Por ejemplo, es súper común verlo después de una cirugía cardíaca donde se deja una ventana pericárdica a propósito. Como dato curioso, el neumopericardio espontáneo sí se llega a ver bastante, pero en el mundo de la pediatría, específicamente en recién nacidos que cursan con la enfermedad de la membrana hialina. En la imagen, el neumopericardio es espectacular. Se ve como una banda oscura y continua que abraza todo el corazón. Pero el secreto para no confundirse es la restricción espacial. Ojo aquí, este aire está estrictamente limitado por la barrera anatómica del pericardio parietal. Ahora, como las placas simples a veces engañan por tantas estructuras superpuestas, muchas veces nos toca pedir una tomografía computarizada para salir de dudas y confirmar el diagnóstico al 100%. Llegamos a la parte más importante para la práctica clínica, la sección 4, diagnóstico diferencial crítico. Vamos a comparar cómo empiezan ambos cuadros para diferenciarlos bien. El neumomediastino caso siempre es un problema que va de adentro hacia afuera, ya sea por esa disección en reversa cuando un alveolo revienta por alta presión o porque se perfora un tubo interno como el esófago. En cambio, en la edad adulta, el neumopericardio suele ser una agresión de afuera hacia adentro, un objeto que penetró directamente o un cirujano que hizo un corte en el saco pericárdico. Si anclamos los hallazgos de la placa a sus verdaderos mecanismos de trauma, interpretar la imagen se vuelve muchísimo más lógico. Y atención aquí, equipo, porque esta tabla tiene la regla de oro radiológica, el diferenciador visual que nunca falla. La anatomía impone límites que no se rompen. El saco pericárdico sube y se cierra justo al nivel de la raíz de los grandes vasos, alrededor de la aorta y la arteria pulmonar. Por pura lógica anatómica, el aire del neumopericardio se queda atrapado y jamás se va a extender por encima de ese nivel. En cambio, el neumomediastino no tiene esa restricción pericárdica. Su aire viaja libremente por encima de los grandes vasos y se va hacia la parte alta del tórax y al cuello. Esa simple regla anatómica es la que resuelve el dilema en urgencias. Pasemos a la sección 5, enfisema subcutáneo. Bueno, una vez que el gas se escapa del tórax, el viaje continúa. Hay que rastrear esa ruta. El aire que salió del mediastino o que entró por un tubo de tórax o una herida empieza a abrirse paso hacia los tejidos blandos. Se va para el cuello, invade la pared del tórax y a veces hasta baja al abdomen. Físicamente, el aire va separando los espacios faciales y se escurre a lo largo de los paquetes musculares que están justo debajo de la piel. Y cómo ese aire se mete entre las fibras musculares nos deja una imagen que los libros de texto describen de maravilla. Crea bandas oscuras intercaladas con las fibras más claras de los músculos, dando un aspecto estriado clásico, literal como si fuera un peine. Reconocer esto rápido es clave para cualquier estudiante de medicina, pero les digo un secreto. En la práctica, a los radiólogos nos genera un problema técnico enorme. El problema técnico es que todo este patrón rayado súper denso se pone justo por encima de los pulmones en la pleca. Te oculta todo y frustra muchísimo cualquier intento de evaluar los pulmones a detalle. Pero calma, hay que mantener la perspectiva. Aunque se vea súper dramático y asuste a todos en urgencias, tener aire en el tejido subcutáneo es clínicamente benigno en la inmensa mayoría de los casos. El cuerpo es sabio y, dependiendo del volumen, ese aire simplemente se reabsorbe solito en cuestión de días o unas cuantas semanas. Y finalmente cerramos con la sección 6, perlas clínicas finales. Miren, la radiología es, al final del día, un idioma universal. No importa en qué país estén ejerciendo o frente a qué pantalla estén, se aplican un enfoque estructurado y confían en la anatomía, van a dominar estas imágenes complejas. Ya sea que estén viendo las consecuencias de un asma severa o un choque traumático, la anatomía no miente, siempre es la que dicta las reglas del juego en la placa. Así que los dejo con esta última reflexión. Cuando vean aire extraalveolar en el área de urgencias, acuérdense de esto. Reconocer manchas blancas y negras es apenas el inicio. El verdadero arte de la medicina es saber interpretar qué significan en la vida real. Al fijarse en si el aire pasa o no la raíz de los grandes vasos, no solo están resolviendo un acertijo de la imagen, están decidiendo al instante si ese paciente solo necesita vigilancia por un neumomediastino o si requiere una cirugía urgente para salvarle la vida por una lesión pericárdica. Esa es la verdadera diferencia entre simplemente mirar una placa y ser expertos en el diagnóstico.
Sigan estudiando esos casos, sigan haciendo buenas preguntas y nos escuchamos en nuestra próxima ronda de enseñanza. ¡Hasta la próxima!